Hola a todos. Hoy nos adentramos en un caso verdaderamente escalofriante. Uno de esos que te dejan pensando mucho después de haberlo escuchado. Antes de comenzar, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este contenido y quieren apoyar mi canal, no olviden suscribirse y mantenerse activos. Esa simple acción me ayuda muchísimo y estaré eternamente agradecido. Así que, sin más preámbulos, comencemos. El 16 de agosto de 2023, una joven mujer fue ingresada en estado crítico en uno de los centros médicos más prestigiosos del mundo, la Clínica Mayo. Su cuerpo estaba colapsando rápidamente. Sus órganos internos fallaban de manera alarmante. Sufría de una deshidratación severa y su temperatura corporal fluctuaba de forma impredecible. A pesar de los esfuerzos desesperados del equipo médico, estabilizarla resultaba casi imposible. Nadie podía determinar qué estaba causando un deterioro tan súbito y devastador en la salud de esta paciente. La mujer era Betty Bowman, una farmacéutica exitosa y conocida por su dedicación a la salud y el bienestar. Betty, que siempre había sido vista como una defensora de un estilo de vida saludable, ahora luchaba por su vida. Para sus colegas, la noticia fue un golpe terrible. Tan solo un día antes, la habían visto llena de energía y vitalidad, como siempre. Ahora, los médicos trabajaban contrarreloj para salvarla, pero sin entender exactamente con qué estaban lidiando. Uno a uno, los diagnósticos posibles fueron descartados. Los análisis de laboratorio tampoco ofrecían respuestas claras, y su estado continuaba empeorando. ¿Qué podía haber provocado un declive tan rápido en la salud de una mujer joven y aparentemente sana? A medida que los médicos profundizaban en la búsqueda de una respuesta, comenzaron a darse cuenta de que no estaban enfrentando una enfermedad común. El origen de su condición no era natural. Betty Bowman nació en 1991 en Kansas, en el seno de una familia respetable y trabajadora que valoraba la honestidad, la perseverancia y el cuidado mutuo. Desde pequeña, Betty mostró ser una persona decidida, seria y con una ética de trabajo impecable. Era brillante en la escuela, destacándose especialmente en ciencias, con una pasión profunda por la biología y la química. Después de graduarse de la preparatoria, decidió inscribirse en el programa de farmacia de una universidad cercana, donde rápidamente se convirtió en una de las mejores estudiantes. A diferencia de muchos de sus compañeros, que solo memorizaban teorías, Betty estaba genuinamente fascinada por los procesos médicos, los compuestos químicos y cómo los medicamentos interactúan con el cuerpo humano. Tras graduarse, comenzó su carrera trabajando inicialmente en una farmacia, pero pronto consiguió un puesto en una institución médica. Allí no tardó en ganarse el respeto de sus colegas y construir una reputación como una profesional dedicada, ética y con un conocimiento impresionante. Por otro lado, Connor Bowman, nacido en 1993 y también originario de Kansas, tuvo una infancia muy distinta. Desde joven, Connor mostró ser una persona egocéntrica y calculadora, alguien que no dudaba en manipular a los demás para conseguir lo que quería. A diferencia de Betty, nunca abrazó valores como el trabajo duro o la integridad. En su lugar, centraba su energía en buscar formas de obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. En la escuela, Connor no destacaba académicamente, pero su carisma y su agilidad mental le permitían sortear situaciones difíciles con facilidad. Tenía un talento especial para ganarse a las personas adecuadas y proyectar una imagen favorable. Decidió estudiar farmacología, inscribiéndose en la misma universidad que Betty. Sin embargo, su interés en la medicina era muy distinto al de sus compañeros. Mientras muchos soñaban con ayudar a los demás, Connor veía la farmacología como una herramienta de poder, una forma de influir y controlar el cuerpo humano. Más adelante, decidió continuar sus estudios en un programa médico, buscando mejores oportunidades profesionales y un mayor estatus. Fue en la universidad donde Betty y Connor se conocieron. A pesar de sus diferencias obvias de personalidad, comenzaron una relación. Betty lo veía como un hombre inteligente y ambicioso, mientras que Connor entendió rápidamente que estar con ella podía traerle ciertas ventajas. La pareja se casó en mayo de 2021. Unos meses después de su boda, Betty había recibido una oferta de trabajo de uno de los centros médicos más prestigiosos del mundo, la Clínica Mayo. Este nuevo capítulo en su vida los llevó a mudarse a Minnesota. Para Betty, esto representaba un enorme avance en su carrera,
un logro que la llenaba de orgullo y emoción. Pero para Connor, esta oportunidad tenía un significado completamente distinto. Ahora vivía bajo la sombra de su exitosa esposa. En aquel momento, Connor aún estaba estudiando, y todas las responsabilidades económicas recaían sobre Betty. Ella pagaba el alquiler, cubría los gastos del hogar, financiaba la educación de Connor y se encargaba de todo lo necesario para mantener su estilo de vida. Connor, por su parte, no trabajaba y dependía completamente de ella. Con el tiempo, esta dinámica se volvió algo natural para él, un acuerdo al que se acostumbró sin cuestionarlo. A medida que pasaban los meses, las cosas entre ellos comenzaron a cambiar. Betty, completamente inmersa en su nuevo trabajo, se dedicó con pasión a su carrera. Su círculo social creció, y su vida profesional floreció. Mientras tanto, Connor comenzó a sentirse relegado y dependiente. Su frustración aumentaba poco a poco, alimentada por el contraste entre el éxito de Betty y su propia posición. Desde fuera, parecían la pareja ideal, jóvenes, exitosos y con un futuro prometedor. Pero detrás de las puertas cerradas, la relación se desgastaba. Las tensiones crecían en silencio, como una tormenta que se forma lentamente en el horizonte. En un intento por manejar las diferencias y encontrar un equilibrio, decidieron establecer límites en su relación. Optaron por probar un acuerdo abierto. Sin embargo, había reglas claras. Cualquier vínculo fuera de la relación debía ser puramente físico. Las emociones y los apegos estaban estrictamente prohibidos. Al principio, esta solución parecía funcionar, pero no pasó mucho tiempo antes de que se hiciera evidente que algo no iba bien. Betty comenzó a notar señales, pequeños detalles que la llevaron a sospechar que Connor no estaba cumpliendo con las reglas. Había algo más profundo, más significativo, en su conexión con alguien más. Un día, Betty descubrió la verdad, y sus sospechas se confirmaron. Esto no era simplemente un desliz o una aventura pasajera. Connor había desarrollado un vínculo emocional con otra persona, algo que para Betty era inaceptable. Para ella, esto fue el punto de quiebre. Decidió que ya no podía continuar con el matrimonio y le dejó claro a Connor que quería el divorcio. Para Betty, esta decisión era lógica y necesaria. Pero para Connor, significaba perderlo todo. Su estilo de vida cómodo, su seguridad económica y las ventajas que venían con estar casado con alguien como ella. El divorcio no formaba parte de sus planes. No estaba dispuesto a enfrentarse a un futuro lleno de deudas y sin una red de apoyo. Entonces, Connor comenzó a pensar en una alternativa, una manera de salir de esta situación no solo con libertad, sino también con un beneficio económico. El 10 de agosto de 2023, Betty se encontraba en su casa en Rochester, Minnesota. Había invitado a una amiga cercana a pasar la tarde con ella. Era un plan sencillo, ponerse al día, relajarse y desconectarse un poco del trabajo. Hacía tiempo que no se veían, y ambas estaban emocionadas por pasar tiempo juntas. Connor también estaba en casa, pero como era su costumbre, se mantenía al margen. Rara vez participaba en las reuniones de Betty con sus amigos. Prefería quedarse en su mundo, mostrando poco interés en las conversaciones o actividades que ella compartía con los demás. Sin embargo, ese día algo era diferente. Connor actuaba de manera inusual, como si estuviera más presente de lo habitual. En un momento dado, de forma completamente inesperada, Connor ofreció preparar unos smoothies. Esto tomó por sorpresa a Betty. Él nunca había mostrado interés en cocinar, ni en preocuparse por lo que ella comía. De hecho, las tareas del hogar solían recaer exclusivamente en Betty. Así que esta repentina iniciativa le pareció fuera de lugar, aunque no dijo nada. Connor se dirigió a la cocina, reunió los ingredientes y comenzó a preparar las bebidas. Su entusiasmo llamó la atención de la amiga de Betty, quien encontró el gesto un poco extraño, pero no le dio demasiada importancia. Betty, por su parte, sintió una pequeña incomodidad, como si algo no cuadrara. Una voz interior le decía que el comportamiento de Connor era extraño, pero decidió ignorarla. Pocos minutos después, Connor regresó con 2 vasos en la mano. Betty tomó un sorbo de su smoothie, pero de inmediato notó que algo no estaba bien. El sabor era extraño, amargo, con un toque salado que no era normal. Frunció el ceño, confundida por el sabor inusual. Su amiga, intrigada por su reacción,
Decidió probar el smoothie también. Ambas coincidieron en que el sabor era desagradable y no se podía beber. El smoothie estaba arruinado. Sin embargo, en ese momento, ninguna de las dos pensó en cuestionar qué podía haber en la bebida. Simplemente dejaron los vasos a un lado y continuaron con su conversación, sin sospechar que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Mientras tanto, Connor no ofreció ninguna explicación. Simplemente observó las reacciones de Betty y su amiga con una calma inquietante, sin mostrar emoción alguna. No sugirió hacer otra tanda de smoothies, ni intentó justificar el extraño sabor de la bebida. Tampoco pareció importarle que el smoothie fuera intomable. Betty, acostumbrada a los gestos erráticos de Connor, rápidamente descartó el incidente como un simple error. Pensó que él simplemente no sabía preparar algo tan básico. Pero lo que ella no sabía era que aquello no había sido un accidente. Fue el primer intento, uno que falló únicamente porque ella no terminó de beberlo. Connor, al darse cuenta de su error, entendió que la próxima vez tendría que ser más preciso, más meticuloso. No podía permitirse otro fallo. El 14 de agosto de 2023, todo parecía normal en la casa de los Bowman, en Rochester, Minnesota. Betty llegó tarde, agotada después de un día interminable en el trabajo. Había pasado horas en el laboratorio discutiendo investigaciones farmacéuticas con sus colegas. Lo único que quería era una noche tranquila, cenar algo rápido y acostarse temprano. Connor, sin embargo, sabía que esta era su oportunidad. Su primer intento, unos días antes, no había salido como lo planeó. Había cometido 2 errores cruciales. La cantidad no había sido suficiente y el sabor era demasiado evidente. Pero en los días siguientes, había estado reflexionando sobre sus fallos, investigando y trazando un plan más elaborado. Esta vez, no podía dejar cabos sueltos. Durante todo el día, Connor había estado estudiando con detenimiento. Leyó sobre cómo el compuesto que planeaba usar afectaría al cuerpo humano, calculando con precisión la dosis necesaria para causar una reacción grave sin levantar sospechas inmediatas. Sabía que tenía que atacar en el momento justo, cuando Betty estuviera cansada y menos alerta. Cuando Betty llegó a casa y entró en la cocina, Connor, con una tranquilidad estudiada, le ofreció un smoothie. Era un gesto que parecía natural, considerando que ya lo había hecho unos días antes. Su actitud relajada no dio lugar a dudas. Betty, sin sospechar nada, aceptó el vaso. Tomó un par de sorbos, al no notar nada extraño, terminó la bebida sin pensar demasiado. Esta vez, Connor había sido cuidadoso. Había ajustado los ingredientes con precisión, enmascarando cualquier rastro de sabor inusual. Esa noche, Betty comenzó a sentirse mal. Al principio, solo era un leve cansancio, algo que atribuía a su pesado día en el trabajo. También notó un dolor de cabeza leve que parecía insignificante. No le dio mayor importancia y se fue a dormir pensando que una noche de descanso sería suficiente para recuperarse. Pero la mañana del 15 de agosto fue muy diferente. Betty despertó con un dolor de cabeza intenso, acompañado de náuseas y un cansancio abrumador. Apenas podía levantarse de la cama. Pronto comenzaron los problemas estomacales. Su cuerpo empezó a perder líquidos rápidamente, y cada vez que intentaba beber agua, solo lograba desencadenar nuevos episodios de vómito. A medida que avanzaba el día, su estado empeoraba. Para el mediodía, apenas podía mantenerse en pie. Su temperatura corporal comenzó a subir, y sus músculos le dolían como si hubiera corrido un maratón. Por la noche, la debilidad era tan extrema que incluso caminar hasta el baño se convirtió en una tarea monumental. Su cuerpo estaba gravemente deshidratado, y cada intento de comer o beber algo solo empeoraba su estado. Betty no entendía qué le estaba ocurriendo. Pensó que quizás se trataba de algún virus o una intoxicación alimentaria, pero no tenía fuerzas ni para buscar ayuda. El 16 de agosto, Betty llegó al límite. Su cuerpo estaba tan debilitado que incluso levantar el teléfono para hacer una llamada era una tarea agotadora. Finalmente, logró contactar a la Clínica Mayo y describió sus síntomas con la poca energía que le quedaba. Esa misma tarde, Betty fue ingresada en el hospital en estado crítico. Su cuerpo estaba al borde del colapso, presentaba una deshidratación severa, su presión arterial era inestable y su temperatura estaba peligrosamente elevada. Los médicos, alarmados por su condición,
Comenzaron de inmediato una evaluación exhaustiva. Sin embargo, la causa de su rápido y grave deterioro seguía siendo un misterio. Los primeros resultados de las pruebas revelaron complicaciones serias que afectaban a sus órganos internos. Lo más preocupante fue lo que encontraron en su sistema digestivo. Las imágenes mostraban áreas de tejido necrosado en sus intestinos, lo que significaba que ciertas partes de su tracto digestivo no estaban recibiendo suficiente oxígeno y habían comenzado a morir. Los médicos tomaron la difícil decisión de programar una cirugía de emergencia. Durante la operación, lograron remover las áreas dañadas, pero la incertidumbre continuaba. No sabían si el proceso se había detenido o si el daño seguiría extendiéndose. Mientras tanto, Connor observaba todo con un semblante frío e impenetrable. Nadie sospechaba de él. Había planeado cada detalle, y ahora solo quedaba esperar. Después de la cirugía, Betty fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos y conectada a equipo especializado para mantenerla con vida. Sin embargo, su condición seguía empeorando a un ritmo alarmante. En cuestión de horas, sus riñones comenzaron a fallar, lo que obligó al equipo médico a iniciar diálisis de emergencia. Pero incluso eso no pudo detener el deterioro de su cuerpo. Para el 18 de agosto, su hígado también mostraba signos preocupantes de daño. Los análisis indicaron un aumento drástico en las enzimas hepáticas, lo que señalaba una posible intoxicación severa. La gravedad de su estado dejó a los médicos desconcertados. Betty era joven, saludable y sin antecedentes de enfermedades crónicas. Nadie podía entender por qué su cuerpo se estaba colapsando de manera tan rápida y devastadora. Durante todo este tiempo, Connor Bowman comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Insistía repetidamente ante los médicos que su esposa padecía una rara condición genética conocida como HLH, hemofagocitosis linfohistiocytica. Esta afirmación desconcertó al equipo médico, ya que HLH suele manifestarse en la infancia y Betty nunca había mostrado ningún síntoma relacionado con esa enfermedad. Intrigados, revisaron minuciosamente su historial médico, pero no encontraron evidencia alguna que respaldara la teoría de Connor. A pesar de esto, él continuaba insistiendo, casi obsesivamente, en que HLH era la causa del deterioro crítico de Betty. Lo más inquietante fue que, incluso antes de que los médicos llegaran a cualquier conclusión, Connor ya les decía a los amigos y familiares que Betty estaba muriendo por esta supuesta enfermedad genética. Su actitud no solo era inusual, sino profundamente perturbadora. El 19 de agosto, la situación de Betty se tornó desesperante. Había comenzado un fallo multiorgánico. Su corazón, riñones e hígado ya no funcionaban correctamente. Además, los líquidos acumulados en sus pulmones dificultaban severamente su capacidad para respirar. A pesar de los esfuerzos extremos del personal médico, la prognosis era sombría. Finalmente, el 20 de agosto de 2023, a las 2:50 de la tarde, Betty Bowman fue declarada oficialmente fallecida. Para el equipo médico, su muerte era un completo misterio. No había una causa clara que explicara cómo una mujer aparentemente sana había sucumbido tan rápidamente. Pero lo que más llamó la atención fue el comportamiento de su esposo. Connor no buscó respuestas. No exigió explicaciones ni presionó al personal médico para entender qué había sucedido. Tampoco mostró interés en investigar más a fondo las causas de la muerte de Betty. En lugar de eso, parecía actuar como si ya supiera lo que iba a pasar. Su calma y falta de reacción eran inquietantes. Inmediatamente después del fallecimiento de Betty, los médicos plantearon la necesidad de realizar una autopsia. Las circunstancias de su muerte eran demasiado extrañas, y el protocolo médico requería una evaluación post-mortem. Sin embargo, Connor se opuso rotundamente. Argumentó que Betty siempre había expresado su deseo de no convertirse en un objeto de estudio médico. Esta declaración fue recibida con escepticismo por parte del personal de la Clínica Mayo. Era raro que un familiar cercano rechazara tan vehementemente una autopsia, especialmente en un caso tan inusual. La mayoría de las familias, en situaciones similares, buscan respuestas y exigen claridad. Connor, por el contrario, parecía decidido a evitar cualquier investigación adicional. El comportamiento de Connor comenzó a levantar sospechas entre las autoridades. Su negativa a realizar una autopsia no fue lo único extraño.
Apenas unas horas después de la muerte de Betty, ya estaba apresurándose para organizar el funeral. Rellenó la documentación necesaria para la cremación casi de inmediato, insistiendo en que todo el proceso debía realizarse lo más rápido posible. Pero los médicos intervinieron. No estaban convencidos de que la muerte de Betty fuera completamente natural y decidieron detener la cremación hasta que se completaran más investigaciones. Esto no detuvo a Connor. Al día siguiente, comenzó a redactar un obituario, pero este incluía un detalle sumamente extraño. No mencionó a la madre ni a la hermana de Betty, las personas más cercanas a ella. En su lugar, solo se incluyó a sí mismo y a su perro. Este gesto pareció deliberado, como si estuviera intentando minimizar las conexiones familiares de Betty, casi borrándolas de su historia. En los días siguientes, su comportamiento se tornó aún más inquietante. En menos de 48 horas, Connor comenzó a eliminar cualquier rastro de Betty de su hogar. Todas las fotos en las que aparecía fueron retiradas. Sus pertenencias personales, desde ropa hasta objetos sentimentales, fueron empacadas o directamente desechadas. Amigos que visitaron la casa notaron de inmediato el cambio. El lugar ya no parecía el hogar que Betty había construido, lleno de su esencia y su personalidad. Había algo frío y calculado en la manera en que Connor borraba su presencia, como si estuviera ansioso por pasar página y dejar atrás cualquier recuerdo de ella. Estas acciones, lejos de parecer el duelo natural de un esposo, levantaron aún más banderas rojas entre quienes lo rodeaban. La casa, que hasta hace poco había sido el hogar de Betty, ya no se sentía como el lugar donde una mujer llena de vida había vivido. Era como si ella nunca hubiera estado ahí. Todo rastro de su presencia había desaparecido. En medio de esta transformación, Connor invitó a un conocido a su casa para tomar unos tragos. Esa persona, al aceptar la invitación, esperaba encontrarse con un hombre destrozado, un esposo en duelo que lidiaba con la reciente pérdida. Sin embargo, lo que encontró fue completamente distinto. Al llegar, Connor se mostró relajado, incluso alegre. Durante toda la conversación, no dio señales de tristeza. Nunca mencionó lo sucedido y no parecía para nada alguien que había perdido a su esposa hacía apenas unos días. Poco tiempo después, apenas una semana más tarde, Connor dejó claro que estaba decidido a seguir adelante con su vida. En un movimiento que dejó a todos atónitos, otra mujer se mudó rápidamente a la casa. Ella ocupó el espacio donde Betty había vivido apenas semanas antes. Este hecho fue un golpe para los amigos y la familia de Betty, quienes no solo estaban lidiando con la pérdida de alguien tan importante, sino también con el comportamiento frío y desconcertante de su esposo. Su actitud no solo generaba preguntas, sino que daba la impresión de que la muerte de Betty no lo había tomado por sorpresa. Días después del funeral, Connor comenzó a hablar abiertamente sobre el dinero que había recibido del seguro de vida tras la muerte de Betty. La póliza tenía un valor de $500,000, una suma considerable. Lo mencionaba con una tranquilidad que muchos consideraron indecorosa, casi como si estuviera discutiendo una transacción común. No mostraba señales de duelo ni remordimiento. No hubo ninguna mención a desear tener a su esposa de vuelta en lugar de ese dinero. Por el contrario, daba la impresión de estar satisfecho con cómo se habían desarrollado las cosas. Para muchos, esta actitud era incomprensible. Aquellos que conocían y respetaban a Betty, tanto en su vida profesional como personal, esperaban que su esposo estuviera devastado, luchando por procesar la pérdida. Pero en lugar de eso, Connor parecía más bien aliviado, como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros. Algunos que escucharon las conversaciones de Connor notaron que hablaba del dinero del seguro como si fuera la solución a sus problemas financieros, no como algo que marcaba la tragedia de perder a su esposa. Esta actitud llamó la atención de los investigadores, que comenzaron a examinar el caso con más detalle. Pronto descubrieron que Connor enfrentaba graves problemas financieros. Durante sus años como estudiante, había acumulado una cantidad significativa de deudas estudiantiles. Estas deudas no hacían más que crecer, y su situación económica era inestable. A diferencia de Betty, que tenía un trabajo estable y bien remunerado, Connor era completamente dependiente de ella. Aún estaba en su etapa de formación médica, y su salario como residente apenas era suficiente para cubrir los gastos básicos.
A medida que los investigadores profundizaban en las acciones de Connor tras la muerte de Betty, comenzaron a emerger detalles cada vez más inquietantes. Incluso antes de recibir el dinero de seguro, él no había mostrado ninguna intención de buscar ingresos adicionales ni parecía preocupado por su futuro financiero. Este comportamiento despertó sospechas. Si la muerte de Betty hubiera sido inesperada, ¿no habría estado desesperado por respuestas? ¿No habría cuestionado a los médicos, exigido explicaciones o pedido pruebas adicionales? En lugar de eso, actuaba como si ya supiera lo que había sucedido, como si cualquier investigación adicional solo pudiera complicarle las cosas. Finalmente, los detectives llegaron a una conclusión perturbadora. Las dificultades financieras de Connor podrían haber sido un motivo clave detrás de lo que parecía ser un crimen cuidadosamente planeado. Connor tenía un incentivo claro para beneficiarse de la muerte de Betty. Con su fallecimiento, ganaría mucho más dinero del seguro de vida de lo que habría obtenido en un divorcio. Para quienes conocían a Betty, era inconcebible pensar que alguien tan cercano a ella pudiera planear un acto tan frío y calculado por dinero. Pero el comportamiento de Connor, su falta de emoción y sus problemas económicos apuntaban directamente a la posibilidad de que la muerte de Betty no hubiera sido un accidente. Los investigadores, en su búsqueda de respuestas, obtuvieron muestras de sangre que habían sido tomadas durante la hospitalización de Betty. Cuando fueron analizadas, revelaron un descubrimiento impactante. Su sistema contenía una concentración peligrosamente alta de colchicina. Este es un compuesto utilizado en tratamientos médicos, pero que puede ser letal en dosis excesivas. La colchicina no es un veneno comúnmente asociado con intentos de envenenamiento intencional, ya que es difícil de conseguir sin acceso profesional. Sin embargo, se utiliza principalmente para tratar ciertas condiciones como la gota, y en manos equivocadas puede convertirse en un arma mortal. El hecho de que este compuesto estuviera presente en el cuerpo de Betty no era una coincidencia. Las pruebas apuntaban a un envenenamiento deliberado, y los investigadores sabían que solo alguien con conocimientos médicos y acceso a este tipo de sustancias podría haberlo hecho. Todas las señales apuntaban a Connor, quien no solo tenía la formación necesaria, sino también el motivo financiero para llevar a cabo un acto tan atroz. Lo que había comenzado como un misterio médico ahora se transformaba en un caso escalofriante de traición y ambición desmedida. La gota, con sus propiedades tóxicas, es una sustancia extremadamente peligrosa si se usa de forma incorrecta. Los síntomas de una sobredosis coincidían exactamente con la condición de Betty. Primero náuseas, problemas estomacales y una sensación de debilidad generalizada, seguidos de fallos en los órganos y necrosis intestinal. Cuando los investigadores tuvieron esta información en sus manos, comenzaron a indagar quién podría haber tenido acceso a esa sustancia tan letal. Sus pesquisas los llevaron rápidamente a Connor Bowman. Con su formación en medicina, tenía el conocimiento necesario para usar culina de manera efectiva. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue que había trabajado anteriormente en un centro de control de envenenamientos, donde había estudiado los efectos de compuestos tóxicos en el cuerpo humano. Este descubrimiento fue la primera señal clara de que Connor podía estar relacionado con lo que había ocurrido. Los detectives comenzaron a entrevistar a amigos y familiares de Betty. Una de sus amigas más cercanas, quien había estado en su casa el 10 de agosto, relató un incidente extraño relacionado con un batido que ambas habían probado ese día. Recordó claramente que el batido tenía un sabor amargo y un poco salado, algo que les pareció raro en ese momento, pero asumieron que simplemente estaba en mal estado. Incluso comentó que había bromeado diciendo algo como: Connor le habrá puesto algo raro al batido, y ambas se rieron sin darle importancia. Sin embargo, al recordar esas palabras ahora, con todo lo que había pasado, el comentario adquiría un significado completamente diferente. Este detalle llamó mucho la atención de los investigadores, ya que sugería que el intento de envenenar a Betty podría haber comenzado incluso antes de su hospitalización. Si la primera dosis había sido demasiado baja para causar un daño significativo, era lógico pensar que Connor podría haber intentado de nuevo, aumentando la concentración del compuesto tóxico. Por su parte, los familiares de Betty, incluyendo su madre y su hermana, compartieron información que ayudó a arrojar más luz sobre la situación. Contaron que, en las semanas previas a la tragedia, Betty había estado considerando seriamente divorciarse.
Recordaban cómo ella les decía que no estaba feliz en su matrimonio y que estaba preparándose para dar el siguiente paso hacia la separación. Todo esto añadía más peso a la teoría de que lo que había sucedido no era un accidente trágico, sino un crimen meticulosamente planeado. Con la confirmación de que había una sustancia tóxica en el sistema de Betty, los investigadores trabajaron para recopilar más pruebas. Obtuvieron permiso para registrar el lugar de trabajo de Connor en la Clínica Mayo, donde estaba completando su residencia médica. Lo que encontraron allí fue escalofriante. Al revisar el historial de su computadora de trabajo, descubrieron búsquedas que eran imposibles de ignorar. Dosis letal de culina, cómo esconder rastros de veneno, ¿puede la policía rastrear el historial de búsquedas? Y cómo borrar registros de compras en Amazon. Estas búsquedas se convirtieron en una pieza clave del caso, ya que demostraban que Connor había investigado todo lo necesario para planificar su crimen y cubrir sus huellas. Además, al revisar las cuentas en línea de Connor, los investigadores descubrieron que había comprado sustancias que no tenían relación alguna con su práctica médica. Entre ellas estaban la culina y el nitrato de sodio. Este último, aunque es comúnmente usado en industrias químicas y alimenticias, puede ser altamente tóxico si se administra en dosis elevadas. Todo apuntaba a que Connor había estado experimentando con diferentes compuestos, buscando la forma más discreta de dañar a su esposa sin levantar sospechas. El 20 de octubre de 2023, las autoridades emitieron una orden de arresto contra Connor Bowman. En ese momento, el caso en su contra era sólido. Los informes de laboratorio, el historial de búsquedas en su computadora de trabajo y su comportamiento sospechoso tras la muerte de Betty formaban un conjunto contundente de evidencias. Su arresto se llevó a cabo temprano por la mañana en su casa en Rochester, Minnesota. Los oficiales llegaron con la orden en mano, y Connor fue detenido sin oponer resistencia. Permaneció bajo custodia mientras el caso seguía avanzando, con todas las pruebas apuntando a un crimen cuidadosamente planeado y ejecutado. Connor Bowman no mostró ningún signo de agresión después de su arresto, pero tampoco hizo el más mínimo intento por defenderse. Su calma, completamente desprovista de miedo o pánico, no pasó desapercibida para los investigadores. Era como si estuviera resignado a lo que le esperaba, lo cual resultaba inquietante. Cuando se presentó ante la corte, el juez fijó su fianza en $2 millones, una cantidad que Bowman no pudo pagar. Su situación financiera dio un giro radical tras ser arrestado. Sus cuentas fueron congeladas y todos sus bienes quedaron bajo investigación. Sin acceso a fondos y con su vida completamente desmoronada, permaneció en custodia mientras esperaba el inicio de su juicio. Mientras tanto, los investigadores no descansaban. Estaban decididos a construir un caso sólido y no dejar ningún cabo suelto. Examinaron minuciosamente sus comunicaciones, registros financieros y cualquier interacción que hubiese tenido con colegas, conocidos o incluso amigos. El objetivo era claro: encontrar posibles motivos y descubrir cualquier detalle adicional que pudiera incriminarlo aún más. Aunque el proceso legal apenas estaba comenzando, había algo que ya era evidente para todos: Connor Bowman no escaparía de la justicia. La familia y los amigos de Betty, destrozados por la pérdida, exigían el castigo más severo posible. Para ellos, no existía ni una sola duda. La muerte de Betty no había sido un accidente, sino el resultado de un crimen fríamente calculado. Creían que alguien capaz de cometer un acto tan despiadado no debía volver a caminar libre nunca más. Por eso, presionaron con todas sus fuerzas para que Connor recibiera una sentencia de cadena perpetua. Para ellos, esa era la única forma de garantizar que pagara por lo que había hecho. Por su parte, la fiscalía trabajaba incansablemente para reforzar el caso. Sabían que no podían dejar espacio para la duda, y mucho menos permitir que el acusado escapara de las graves consecuencias que merecía. Reunieron pruebas que, poco a poco, construyeron una narrativa abrumadora que señalaba directamente a Connor como culpable. Sin embargo, para la familia de Betty, la espera era una tortura. Cada día que pasaba sin justicia era un recordatorio del dolor y la traición que habían sufrido. No podían entender cómo alguien en quien Betty había confiado, alguien que había compartido su vida con ella durante años, podría haberla traicionado de una manera tan cruel y definitiva. La madre y la hermana de Betty, todavía sumidas en el duelo, recordaban las conversaciones que habían tenido con ella en las semanas previas a su muerte.
Betty les había contado que estaba profundamente infeliz en su matrimonio y que había tomado la decisión de divorciarse. Había hablado de su deseo de empezar de nuevo, de dejar atrás una relación que ya no le hacía bien. Jamás imaginaron que esas palabras serían el preludio de una tragedia tan devastadora. Los amigos de Betty también jugaron un papel crucial en el caso. Muchos de ellos se convirtieron en testigos clave, proporcionando testimonios e información que ayudaron a fortalecer la investigación. Estuvieron al lado de su familia en todo momento, exigiendo justicia y asegurándose de que la persona responsable enfrentara las consecuencias de sus actos. Su apoyo fue vital para mantener viva la memoria de Betty y para demostrar que no estaban dispuestos a dejar que este crimen quedara impune. Hasta el momento, el juicio de Connor Bowman no ha tenido lugar. Desde su arresto el 20 de octubre de 2023, las autoridades han seguido recopilando pruebas y preparando el caso para los procedimientos judiciales. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio, pero los esfuerzos por reunir todas las piezas continúan. La historia todavía no ha llegado a su desenlace, pero una cosa es segura. El camino hacia la justicia para Betty avanza, lento pero implacable.